Señor presidente, honorables diputadas y diputados, ¿Qué tal? buenos días y muchas gracias por este espacio. Se escucha bien, ¿no? Se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Si consideramos los efectos directos, indirectos e inducidos que genera, el sector audiovisual representa el 5,2% de toda la economía argentina, mientras que su fomento significa un 0,031% del gasto del sector público nacional. La producción audiovisual genera aproximadamente 630.000 puestos de trabajo y multiplica cada peso invertido por 7,65. Parece justo decir que a todas luces se trata de una buena inversión. La producción de contenidos audiovisuales en el mundo es parte de un círculo virtuoso económico y cultural que derrama recursos hacia todos los sectores de la sociedad. Así lo han entendido no solo los países centrales y nuestros vecinos, que fomentan a la producción audiovisual como una industria estratégica, sino que también lo entendieron provincias como Córdoba, Mendoza, Misiones y Jujuy, entre otras, implementando programas de fomento basados en incentivar a la inversión privada y que han logrado atraer capitales tanto nacionales como del exterior, con un éxito notable en cuanto a generación de puestos de trabajo, profesionalización de los recursos en toda la cadena de valor e incluso generando y promoviendo zonas de interés turístico. En un momento donde en el mundo se demandan cada vez más contenidos, la clave no reside en achicar, sino en generar herramientas que nos permitan producir cada vez más contenidos de calidad y atraer inversiones. Sería hipócrita y mentiroso de nuestra parte negar que el sector viene reclamando y necesitando cambios desde hace tiempo. Pero estos deben servir para recuperar nuestro liderazgo y no para quedar relegados en la región. Pensamos que modificar la ley audiovisual amerita poder analizar y evaluar a conciencia el futuro desarrollo de la industria. Hasta la fecha no hemos tenido la posibilidad de discutir con nuestra dirigencia y con el sector una propuesta superadora. Respecto de la propuesta presentada por el Ejecutivo en la Ley de Bases, son varios los puntos que sugerimos deben ser revisados y mejorados para poder lograr una ley que promueva una verdadera industria cultural. Como tenemos poco tiempo, nos vamos a detener solo en un par de ellos. En primer lugar, en el artículo 564, se modifican las fuentes de financiación del Fondo de Fomento, lo que implica no solo el riesgo de perder su principal fuente de ingresos, sino también la pérdida de su independencia y del natural desarrollo y funcionamiento de la industria. Estamos totalmente de acuerdo en que administrar fondos públicos debe implicar el compromiso y la responsabilidad de utilizarlos con eficiencia y transparencia, cumpliendo a rajatabla los porcentajes para fomento que se establecen por ley. A esto, nosotros le agregamos la necesidad de asegurar la federalización de estos recursos. Pero nos preocupa que al establecer una dependencia tan grande del Ejecutivo, el Instituto pueda convertirse en un órgano de propaganda. Peligro que se acentúa en el artículo 558, estableciendo que el Consejo Asesor, órgano que resguarda la transparencia, pueda ser designado discrecionalmente. Después, en el artículo 568, encontramos algo paradigmático en cuanto a lo que consideramos no debe suceder si queremos fomentar una verdadera industria. Por un lado, establecemos que no se puede recibir un nuevo beneficio hasta pasados 2 años del anterior, generando así una intermitencia que atenta directamente contra el concepto de industria cultural al que deberíamos aspirar y defender. La idea siempre es producir más, no producir de forma cada vez más intermitente. Entre otras cosas, este mismo artículo desconoce el concepto de costo medio de película nacional y excluye extrañamente a la masa salarial del reconocimiento de costos, sin tener en cuenta que estamos excluyendo al gasto más transparente que tiene una producción y al más fomentado en el mundo. Esta especie, llamémosle de cepo a la producción, se amplía hacia las coproducciones en el artículo 574, demostrando desconocer una mecánica existente hoy en día en el otorgamiento de los subsidios. Aquí me gustaría detenerme unos segundos, sé que queda poco tiempo, solo para dar un pequeño ejemplo. Van 4 minutos. Y de paso, gracias. Y de paso ver si podemos desmitificar algunos prejuicios con respecto al audiovisual. Durante los últimos 2 años, nuestra productora, una pyme con sede en la provincia de Córdoba, coprodujo 4 largometrajes. Algunos posteriormente fueron adquiridos por plataformas como Netflix, Apple TV y Amazon Prime. Cada uno de ellos recibirá, a lo largo de un camino de aproximadamente 1 año y medio, un fomento por parte del Instituto que al día de hoy ya fue multiplicado por 5 o por 10, de acuerdo al caso, por un mix de inversiones privadas y aportes regionales. Entre las 4 películas hemos generado más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Ahora bien,
si el Estado hubiera intervenido de acuerdo a lo que se propone en este artículo, solo podríamos haber generado un cuarto del movimiento económico que generamos. Para terminar, no podemos dejar de mencionar que la Argentina es el país con más Oscars y nominaciones de Latinoamérica. Películas que nos han proyectado al mundo y abrieron puertas a nuevos negocios. Hoy corremos el riesgo de que no existan más si no establecemos bases sólidas sobre las cuales fortalecer y exportar nuestra industria audiovisual. Por supuesto, damos la bienvenida al necesario debate acerca de los cambios en la ley, pero es necesario también darnos el espacio para mantener una discusión profunda que nos permita generar una industria moderna y eficiente. Por supuesto, quedamos a disposición para ser parte del mismo. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Santiago Mitre, hablo en representación de la Ley de Cine y de toda la comunidad cinematográfica. Soy guionista y director de Argentina 1985, una película que hace casi un año hoy fue ganadora del premio Golden Globe a la mejor película internacional y también estuvo nominada al Oscar en la misma categoría. Y digo esto para señalar que durante todo el recorrido que implicó promocionar esta película, pude ver la admiración que genera nuestra cinematografía y agrego nuestro país en el mundo. Es, y no voy a ser modesto, una de las cinematografías más respetadas del mundo. Todos aquí admiramos a Ricardo Darín, pero no sé si todos saben que Ricardo Darín es admirado en todo el mundo, y eso es porque nuestro cine se exporta. ¿Existirían las películas de Darín, de Morán, de Suar, de Roth, de la Serna y de tantos otros si no hubiese existido una ley de cine que propulsó y sostuvo una cinematografía a lo largo del tiempo? No. Eso que viví yo el año pasado, seguramente lo vivió Damián Cifrón con su película Relatos Salvajes, que fue un éxito nacional e internacional enorme, con público y premio por todos lados. Y algunos años Juan José Campanella con El secreto de sus ojos, que llegó a ganar el Oscar, cuya admirable productora Vanessa Ragón está acá conmigo, o La historia oficial, o Camila de María Luisa Bemberg, un poco antes, y hay más. No sé si lo sabían, pero Argentina es el país que más nominaciones al Oscar tiene en la región. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una ley de cine que sostiene y fomenta la existencia de un cine argentino. Las películas argentinas se exportan a todo el mundo, son reconocidas en todo el mundo, generan divisas, trabajo de calidad y valor agregado, le dan visibilidad a nuestro país, generan admiración. ¿Por qué queremos destruir eso? ¿Para qué? Y no solo las grandes películas con grandes estrellas, sino un sinfín de películas pequeñas, hechas con presupuestos muy acotados, que sostienen ese prestigio. Este año, sin ir más lejos, la película Trenkelauken, dirigida por Laura Chitarella, fue elegida como la mejor película del mundo de 2023 por la más prestigiosa revista de cine de Francia. Y puedo seguir enumerando casos porque hay muchísimos. Los últimos 30 años han sido, fuera de cualquier duda, los mejores del cine argentino en toda su historia. La primera vez que el cine argentino ocupó un lugar importante y sostenido a nivel internacional. Y esto es indisociable de una política de producción cuyo eje fue un organismo autárquico, ajeno a los caprichos del poder político de turno, y cuyo presupuesto, pese a las insistentes falsedades que se dicen, no está relacionado con el presupuesto nacional, se autoabastece. El cine no pide plata, pide que se mantenga la ley que le permite seguir autofinanciándose. La pérdida de esa autonomía implícita en la inminente intervención augura un horizonte de menor diversidad, menor calidad, en el cual se vislumbra no un intento de resolver nada, sino un gesto demagógico y destructivo. Y va a volver a la industria del cine en susceptible de convertirse en una herramienta más de los caprichos de la contingencia política. Y mucho más importante, aleja cualquier posibilidad de que efectivamente se realicen reformas que sí son necesarias. Nada es más perjudicial para el espíritu de cambio que un reformismo apresurado, irreflexivo y torpe. En un momento en que los contenidos cinematográficos son cada vez demandados gracias a los cambios tecnológicos, en el que la Argentina tiene técnicos de altísima calidad y productores que pueden producir y liderar contenidos de gran proyección internacional, no es momento de retroceder y destruir lo obtenido, y sí es momento de pensar cambios, y esos cambios deben ser pensados con responsabilidad, análisis, pensando en lo que el cine puede aportarle al resto de las industrias, a las provincias y sobre todo a la imagen de nuestro país. Y puedo asegurarles que es mucho. Seamos responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Mitre. Bueno, buenos días. Soy Vanessa Ragone. Como dice Santiago, y yo repito, no es fácil en ningún país encontrar a dos nominados al Oscar y una ganadora del Oscar sentados aquí. Eso significa, como lo explica Santiago, el apoyo constante de una política cinematográfica fuerte que nos ha llevado al lugar al que estamos.
Soy presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica. Nuestra Cámara es una cámara de empresas cinematográficas que producen la mayor parte de los contenidos relevantes en este país, junto con muchos otros contenidos que se producen a nivel regional y a nivel local. Nuestro colega Antonio Pita ya lo explicó interesantemente en su alocución anterior. El cine es una actividad virtuosa que devuelve muchísimo de lo económico que el Estado sustenta en parte. Como lo explica Santiago, el cine no requiere de fomento más que el fomento que la propia actividad genera, es decir, el impuesto a la sala, la colaboración del ENACON, el impuesto a los videogramas. Y nuestra perspectiva en este momento es que esta ley, la ley Bases, es una ley que requiere análisis de muchísimas áreas. El momento de hacer un cambio en la ley de cine, una ley a lo que nos costó mucho llegar, el de financiamiento de la ley 24377, que es la ley del Fondo de Fomento Cinematográfico, implicaría no poder seguir produciendo prácticamente, quedar en manos de una eventual mundo privado absoluto en el que quizás no se puedan hacer muchísimas de las películas que nos han honrado y alegrado tantísimas veces, y nos impediría pensar en profundidad los cambios que necesitamos para nuestra actividad. Nuestra actividad ha cambiado en 30 años y hay que profundizar una ley de cine novedosa, proactiva, como la fue la del 68 y luego su modificatoria del 94. Pero no es quizás esta oportunidad ni esta urgencia el momento en el que podamos reunirnos. Nosotros deseamos, y nuestro sector y nuestra Cámara, pedirles a los señores legisladores y las señoras legisladoras la oportunidad de discutir en profundidad una nueva ley de cine que tenga sentido para todos, que nos solidifique, que nos lleve al lugar en el que siempre hemos estado. Argentina es, junto con Brasil y México, las 3 potencias cinematográficas de América Latina. Consideramos que apurar unas modificaciones que no conocemos, que no sabemos cuáles son sus racional, desconocemos el racional de las modificaciones, sería letal para el cine, impediría que pudiéramos seguir filmando muchos y quedaríamos totalmente expuestos a nivel cultural y a nivel industrial. Nuestro cine nos trae, además de alegrías, cultura, divisas, trabajo. Explicó muy bien la cantidad de puestos de trabajo que damos por año, que el cine genera por año, la participación en la actividad económica que tenemos, con lo cual consideramos y pedimos que aparten el capítulo cine de esta discusión y nos demos el compromiso y la oportunidad de tener una discusión en profundidad, que nos la debemos, y creo que llega la hora de discutir cuál es el fomento y la estructura de una ley audiovisual a la altura del tiempo y de las circunstancias. Muchas gracias por la invitación y a disposición. Agradezco, honorables diputados y diputadas, por esta invitación. Todos recordamos ese plano aéreo con el que entramos al estadio de Huracán en El secreto de sus ojos. Nos emocionamos con las escenas de Héctor Alterio y Norma Aleandro en la historia oficial. Sonreímos con ironía mientras Ricardo Darín le explica a Gastón Pauls cómo es el mundo en Nueve Reina. Con orgullo escuchando los tangos de Piazzolla o las canciones de Mercedes. Nos admiramos de ser del mismo país de Borges, Pizarnik, Cortázar, de la tierra de Berni y Petoruti. Todos lloramos en el cine cuando el fiscal Estracera dijo: señores jueces, nunca más, en la aclamada Argentina 1985. Todos fuimos a un cine de barrio, a un festival, a una peña, a un teatrito independiente lleno de vocación y ganas, o a una librería perdida en un barrio de cualquier pueblo de nuestro país. Hay en todos estos recuerdos y experiencias que vivimos un hilo de oro que los conecta y los hace posibles. Una política cultural sostenida por trabajadores, entidades, normas e instituciones. Una política cultural que hoy, señoras y señores diputados, está en grave peligro. Desde Sagay advertimos el enorme riesgo que las sociedades argentinas de gestión de derechos de autores e intérpretes
corren si se aprueba el proyectado artículo 350 del capítulo 2 de la ley denominada Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La capacidad para recaudar los derechos económicos de nuestros socios y socias se verá seriamente afectada. Lo digo con claridad, el cobro y la distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como un derecho de carácter alimentario por la jurisprudencia argentina, no es un privilegio. Una de las modificaciones que se pretenden es la gestión individual de derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo se imaginan ustedes la gestión individual, por ejemplo, en el secreto de sus ojos, simultáneamente presentada en todo el mundo? Señores legisladores, es imposible. La gestión individual que el proyecto propone es utópica, un canto de sirena que debilita a creadores e intérpretes. La libertad también se protege. Una gestión colectiva fuerte empodera a los titulares de derechos. Este proyecto, por el contrario, debilita los derechos de miles de creadores, artistas e intérpretes del país y del extranjero. De aprobarse, nuestras entidades sufrirían el desfinanciamiento y la peor consecuencia será la desaparición total de la acción social que llevamos adelante. Desaparecería la redistribución de recursos y las compensaciones asistenciales para nuestros representados, muchos de los cuales atraviesan severas dificultades económicas. Recuerden ustedes que nuestro colectivo sufre de una alta tasa de desocupación y trabajo intermitente. Nuestra fundación se ocupa de becas, cursos de formación, apoyo económico por nacimiento, asistencia en situaciones de emergencia, reintegro de medicamentos y acompañamiento a adultos mayores. Y quiero recordar que durante la pandemia, la Fundación Sagay distribuyó entre sus socios 25 toneladas de comida. Toda esta tarea, si este artículo se aprueba, dejará de existir. Ante esta situación de crisis, un gran colectivo quedaría totalmente desamparado. Las entidades de gestión de derechos de autor e intérpretes en Argentina no reciben aporte alguno del Estado Nacional. Por el contrario, suplimos o acompañamos su función social. Van 4 minutos, señor Marrale. El artículo 350 alienta la superposición de organizaciones, aumenta la litigiosidad y la inseguridad jurídica, reduciendo la capacidad de gestión colectiva ante los grandes usuarios. Este proyecto propone la desarticulación de entidades de gran prestigio y reconocimiento mundial y un salto al vacío sin ninguna razón que lo justifique. Por otra parte, el proyecto de ley prevé la eliminación del Instituto Nacional de Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, la desaparición de la ENER, el desfinanciamiento del INCA, del Instituto Nacional de Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Estos organismos son parte de la cultura nacional. ¿Qué justificación tiene su eliminación? Puede mejorarse su funcionamiento si fuera necesario, pero deben mantenerse. Es un fin esencial del Estado propender al mayor desarrollo de la cultura. No nos equivoquemos. La actividad cultural en Argentina es superavitaria. En el presupuesto se contempla el 0,2% del Producto Bruto, pero la realidad es que el valor agregado que genera es del 1,8%. Todos ustedes saben cómo la cultura involucra a otras actividades como el turismo, la gastronomía, el transporte y tantas otras. ¿Cómo hubieran sido las carreras de María Elena Walsh, Leopoldo Torres Nilsson o José Martínez Suárez si en sus comienzos no hubiesen recibido ningún apoyo? Pregunto, si hubieran firmado La Tregua, La Historia Oficial, Relatos Salvajes o Crónicas de un Niño Solo sin el apoyo del Instituto de Cine, créanme que no. Este año la democracia argentina cumple 41 años ininterrumpidos con gobiernos de muy diversos signos políticos que con sus perspectivas han defendido la idea de una cultura nacional sostenida por políticas públicas. Señores legisladores, esto que estamos viviendo hoy es también un hecho cultural, esto que estamos viviendo, pero de altísima responsabilidad. Está en juego identidad, patrimonio y futuro. Por eso no podemos comprender la propuesta que este proyecto tiene en materia cultural. Para terminar, representantes del pueblo, honorables diputados y diputadas, les pedimos el retiro del proyectado artículo 350 del capítulo 2 y el capítulo 3 referido a cultura. Espero sea escuchado. Muchísimas gracias. Agradecemos el espacio.
Traigo la voz de miles de artistas, comunicadores, estudiantes y trabajadores de la cultura que el último miércoles expresamos nuestra indignación frente a un decreto de necesidad y urgencia y un proyecto de ley ómnibus que diezma no solo nuestros derechos como artistas y comunicadores, sino que avasalla todos los derechos de nuestro pueblo. Derechos que nadie nos regaló, sino que fueron conquistados por la lucha popular a lo largo de años y que costaron muchas vidas. Aquí se debería escuchar a la diversidad de voces que integran nuestro espacio: cine, teatro, música, medios comunitarios, danza, bibliotecas populares, libreros. ¿Qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio?, decía Bertolt Brecht. ¿Qué más tenemos que agregar que no hayamos dicho en el 2022, cuando dimos la batalla por la prórroga de las asignaciones específicas para el fomento de la cultura y que muchos de los legisladores y legisladoras que están acá acompañaron? ¿Hay que explicar otra vez que en su inmensa mayoría son organismos autofinanciados? ¿O como el Fondo Nacional de las Artes, que se solventa absolutamente solo? ¿O como el INCA, que genera más de 1 millón de puestos de trabajo e incluso divisas en dólares? ¿O las bibliotecas populares, que se financian con un porcentaje de los premios de la lotería? Si esto se lo tuviera que explicar a los legisladores y legisladoras acá presentes, sería una falta de respeto a su inteligencia y a sus conocimientos. De todas maneras, dejamos a disposición de la comisión un documento que detalla los números que tanto preocupan y por los que erróneamente consideran a estos organismos generadores de déficit. Estos números hablan por sí mismos. A quienes sí tenemos que dar explicaciones es a ese sector de nuestro pueblo que solo tuvo acceso a una campaña de engaños del gobierno actual y la complicidad de los medios hegemónicos. Mientras tanto, en Jujuy, Nahuel Morandini y Roque Villegas están encarcelados por un tuit que molestó al poder. Por eso exigimos su inmediata libertad. En diferentes entrevistas nos vienen preguntando por qué este ataque a la cultura. Y lo que nos hace preguntarnos, ¿por qué este gobierno, lleno de empresarios que se beneficiaron con la dictadura, quiere un negocio que supuestamente genera déficit? ¿Cuál será la cultura bajo los criterios estéticos y políticos del mercado? Entonces nos contestamos, ¿es la visión de quienes consideran los derechos como mercancía o privilegio para unos pocos? Tienen sus propios intereses económicos, quieren homogeneizar y controlar el discurso, porque saben que el arte independiente integra miradas, aporta al pensamiento crítico, genera deseos, sueños de transformación y construye otros mundos posibles. Desde Unidas, Unidos, Unides por la Cultura, también venimos a decir que no podemos ni queremos salvarnos solos. No vamos a avalar los intentos de fragmentación que implicaría abrir el debate por sector. ¿O acaso algún sector de la cultura es más valioso que otro? ¿O acaso la cultura es más valiosa que las tierras que pretenden vender? ¿O acaso es más importante un derecho que otro? Venimos a explicar que estas políticas profundamente antipopulares ya vienen generando anticuerpos, como lo demostramos el 10 de enero, gracias, como lo demostramos el 10 de enero, cuando en casi 80 ciudades y pueblos de todo el país se escucharon los cacerolazos culturales. Fuimos miles en la calle. Votar en contra de los miles y miles que seremos el 24 traerá consecuencias inevitablemente. Somos parte de la cultura popular independiente que luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito. Somos los que desde nuestras creaciones aportamos a la defensa de los bienes naturales. Por eso esperamos que ni este proyecto de ley ni este DNU sean aprobados por este Congreso, porque también estarían firmando así su propio certificado de defunción al entregar todo el poder al Ejecutivo, lo que también implicaría faltar a su responsabilidad para la que fueron elegidos.
Aprendimos la cultura de la solidaridad de Darío Santillán al abrazar a Maxi Costecchi, aunque eso le costara la vida. Aprendimos de la cultura del amor de Pocho Leprati, cuidando a los niños en el comedor popular de Rosario, aunque le haya costado la vida. Aprendimos de la cultura de la valentía de Raimundo Gleiser y de Rodolfo Walsh. Hoy seguimos aprendiendo de la cultura de la resistencia de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y seguimos aprendiendo de la cultura de la resistencia y de la ternura de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo que siguen en su marcha interminable. Por todo esto estoy acá, para decirles, legisladores, los estamos mirando. Legislen a favor del pueblo. Voten contra la ley ómnibus y el DNU. Nosotras vamos a seguir el camino de la calle. Asamblea el 20 y el 24, paro general y movilización. Como decía Brecht, las revoluciones se producen en los callejones sin salida. 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes. Gracias por permitir que las voces tanto de colegas, compañeros y compañeras estén acá presentes. Yo vengo de Rosario, de Santa Fe, de más de 40 años de trabajar en la cultura, vengo del cine particularmente, pero no voy a hablar ni del cine en particular ni de la cultura santafesina tampoco en particular, sino justamente de una mirada más amplia, más federal y que tiene que ver justamente con cómo esta ley o este proyecto de ley ómnibus puede afectar o nos puede afectar a todos los que participamos de esta gran comunidad de artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura de nuestro país. Cada una y cada uno de ustedes seguramente han leído más de un libro, han visto varias películas. Han ido a recitales, como así también deben haber disfrutado de una obra de teatro. Todas y todos en algún momento de nuestras vidas cruzamos con el arte, con las expresiones de la cultura, porque la cultura es transversal a la sociedad, a las ideas políticas, a las clases sociales. ¿Alguien se imagina una vida sin teatro, sin música, sin libros, sin el cine? La producción cultural se manifiesta transversalmente en una nación. Pero en momentos como estos parece necesario explicar el rol del arte y la cultura dentro de una sociedad. Se ha intentado establecer que el apoyo a la cultura supone un hecho de asistencialismo para que algunos puedan llevar adelante un hobby y no una profesión. Porque pareciera que el actor o la actriz no debe vivir de su profesión o que el músico no merece el apoyo para realizar un show o grabar un disco. Desde ya que el cine supone un desguace del Estado, porque son millones los que se lleva el cine argentino en cada producción, aunque los fondos del Inca sean propios de la actividad, como los del Instituto Nacional de Teatro, como los del Fondo Nacional de las Artes, y como los fondos de la CONAVIP, que provienen de los premios a los juegos de azar. A la cultura le pretenden derogar leyes y acotar lo más posible su campo de acción, o mejor dicho, su campo de acción en relación a la protección necesaria del Estado para existir. Al quitarnos los derechos adquiridos, al quitarnos y limitar las posibilidades concretas de realizar y producir, es un atentado a nuestra dignidad. Porque aparte de artistas, somos trabajadores y trabajadoras. Y la dignidad de un trabajador pasa por el hecho de poder vivir de su profesión, de su trabajo, de su arte. O al menos de tratar de hacerlo en un país donde estas posibilidades siempre han sido acotadas. Pero estas disposiciones ya establecen el exterminio de la cultura nacional. Si perdemos la dignidad, perdemos lo último que puede sostener un ser humano para pararse frente a los suyos, frente a la sociedad. Y oculto en un planteo netamente economicista se esconde lo que realmente subyace detrás de este proyecto de ley y que es de carácter simbólico. La cultura no es un gasto, es una inversión que efectivamente nos hace libres. Forma parte de la economía del conocimiento, fundamental para desarrollarnos como nación. Esto lo han entendido todos los países desarrollados que este mismo gobierno que pretende imponer esta ley toma como referencia y, por ejemplo, basta un botón. ¿Sabían que el Estado de California, por ejemplo, invirtió hace un par de años 900 millones de dólares en el cine? Y que Estados Unidos es el país donde el 70% de los estados tiene algún tipo de beneficio para la producción audiovisual. Este proyecto intenta bajar el precio de la cultura para hacerla desaparecer. Nuestras profesiones vieron mutar en los últimos tiempos el sustantivo que nos daba identidad para transformarse en un adjetivo calificativo que denota nuestra actividad. En esta batalla cultural, decir actor, actriz, director, escritora, etc., califica para un sector como un insulto.
Estos cambios de sentido, en una parte de la sociedad, cambian la percepción, cambia el significado de las palabras. Por lo tanto, alteran el conocimiento y genera que la sensibilidad artística sea atropellada por la emoción de un odio desmedido. Subido a este desprecio es que se pretende avasallar la cultura, con decisiones englobadas en otras aún mayores, que puede transformar a nuestro país en una dictadura constitucional, donde la represión como la censura están ahí, al alcance de la mano. Y me solidarizo en este momento con Adolfo Aristarán, nuestro colega, que por decir lo que pensaba, está siendo ahora metido en un problema legal, o lo acusan, digamos, por supuestamente una causa penal. Mi solidaridad con Adolfo. Él expresó su pensamiento y le acaban de iniciar una causa penal. Me solidarizo con él. Debemos repetir nuevamente que la producción cultural representa casi el 3% del PBI y la producción audiovisual es el 5.2% de la economía nacional y representa más de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Se puede poner en duda el valor del Fondo Nacional de las Artes? ¿Saben que las bibliotecas populares a las que quieren hacer desaparecer son un espacio de contención social y comunitario? ¿Qué tiene de bueno limitar la voz de un músico al desfinanciar el INAMU? Hay que explicar que el INT permite la existencia de grupos de actores y actrices, de salas y de proyectos de las artes escénicas en todo el territorio nacional que pueden expresar sus voces en libertad. ¿Es más caro que en una ciudad como la mía, Rosario, lograr que una sala de teatro o un taller en una biblioteca popular rescate a un pibe de un barrio de la periferia? ¿O preferimos cerrar los teatros, las bibliotecas y que ese pibe trabaje en un búnker para después ir a buscarlo, reprimirlo, torturarlo y asesinarlo amparados en una nueva ley de obediencia de vida? Legisladores y legisladoras, ¿ustedes quieren pagar ese costo? Hoy se pretende retrotraernos a momentos donde no existía una legislación que protegiera a los trabajadores de la cultura. Se entiende que la formación de actores, actrices, bailarines, realizadores, músicos genera un valor en el patrimonio de un país que excede lo estrictamente económico y que ese valor, que no se mide en ningún tipo de moneda, pero que es mucho más rico que cualquier inversión financiera. Shakespeare, en Hamlet, a través de un personaje de un actor, dice que justamente la función del artista en una sociedad es poner un espejo frente a esa realidad. Ese espejo que es nuestra obra, que somos nosotros y que es también aquella persona que no opina como nosotros y que hasta puede contradecirnos. Ese espejo es nuestra identidad, el lugar donde reflejarnos y reconocernos. Pero esta ley pretende romper ese espejo o hacerlo desaparecer para que de esa manera perdamos nuestra identidad, perdamos nuestra soberanía. Diputados y diputadas, escuchen la voz de su pueblo, escuchen la voz de los artistas, que por lo general son la conexión con ese pueblo que siente. Se sacude, se emociona, sufre y ríe. Escuchen la voz de la cultura y entiendan que la sensibilidad es parte de nuestro trabajo y esa sensibilidad se canaliza a través de las obras, que son nuestras armas y nuestra mejor defensa para que los que quieren escribir la historia no nos borren de esa historia. Este proyecto de ley pretende borrarnos, pero el arte ataca con armas nobles. Diputados y diputadas, escuchen y voten en concordancia con esa sensibilidad que seguramente muchos y muchas de ustedes tienen. Porque cuando el arte ataque, ¿quién resistirá cuando el arte ataque?